Es muy importante que todo patrono sea consciente que para poder implementar un programa de monitoreo electrónico, sea con cámaras de seguridad o sea con aplicaciones digitales, ese patrono tiene que notificar a todos sus empleados de que existe ese monitoreo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Monitoreo electrónico. En días recientes, Jeff Bezos, el principal ejecutivo de Amazon, notificó a sus empleados que utilizaría algoritmos para determinar sus horarios de entrada, sus horarios de salida y también el tipo de trabajo que estarían realizando. Y el monitoreo electrónico de empleados es algo que no es nuevo. Desde principios del siglo XIX se ha documentado que los patronos y las empresas les requerían a los empleados estar en los lugares de trabajo incluso antes de que se desarrollara la maquinaria para hacer distintos tipos de actividades comerciales. Posteriormente en la historia, con el Fordismo y el Taylorismo, los dueños de empresas también buscaban la manera de monitorear no solo el trabajo de sus empleados, sino la actividad privada que cada uno realizaba. En el caso de Henry Ford, él iba un poco más allá y monitoreaba lo que sus empleados realizaban en la privacidad de sus casas y en su vida social. Incluso después del Fordismo y el Taylorismo, las empresas también empezaron a utilizar las cámaras de seguridad para proteger su propiedad y también monitorear la actividad del día a día de sus empleados. Con las cámaras de seguridad, las empresas, por ejemplo, podían cerciorarse a qué hora llegaba un empleado, si estaba en su estación de trabajo trabajando y qué cosas hacía durante su día laborable en el espacio físico del trabajo. En tiempos recientes, todos nos estamos dando cuenta que el patrono o las empresas están monitoreando a través de la nueva tecnología de inteligencia artificial toda la actividad del día de sus empleados. Por ejemplo, hay empresas que le colocan a sus empleados unos badges sociométricos que le permiten estudiar, igual que las cámaras de seguridad, sus horas de entrada, el tiempo que están frente a un escritorio, el tiempo que no están haciendo tareas, que rápido, si no está haciendo tareas, esas empresas empiezan a contar ese tiempo como hora de descanso del empleado. También las empresas están utilizando el GPS, los colocan en los carros de sus empleados para monitorear el tiempo de ruta de un punto X a un punto Y. También lo utilizan para analizar cuán rápido ese empleado está realizando sus tareas. Otras empresas incluso le colocan microchips a los empleados para estudiar ciertos movimientos también y ciertas cosas que hacen en el día a día con el fin de medir su eficiencia y su productividad. Ciertamente la tecnología, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el lugar de trabajo. Sin embargo, en Puerto Rico no estamos teniendo esta conversación de una manera seria aún. Cualquier intento de reformar una ley laboral, cualquier intento de construir como país un código civil, debe incluir una conversación donde se hable de cómo el ser humano puede convivir con la tecnología. Hay muy poca jurisprudencia a esos efectos. Ante esta situación, todo patrono debe ser consciente que va a tener que balancear el derecho a proteger su propiedad vis a vis el derecho a la privacidad de sus empleados, que como saben, en Puerto Rico el derecho a la intimidad es un derecho de factura más ancha que el que se reconoce en otras jurisdicciones. Este tema fue abordado por el Tribunal Supremo durante el año 2002 en el caso de Vega versus Puerto Rico Telephone Company, 156 DPR 584, entre paréntesis 2002. En dicho caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó el uso del monitoreo electrónico por parte de un patrono en el contexto de las cámaras de seguridad. Pero dijo el Tribunal Supremo que ese derecho del patrono a monitorear electrónicamente la actividad del día a día de sus empleados no es un derecho absoluto. Está sujeto a unas limitaciones. Al decidirse un patrono monitorear electrónicamente a sus empleados, debe hacer un análisis que se divida en dos partes. Primero que todo, ese patrono debe hacer un análisis de las razones invocadas para utilizar el sistema, que pueden ser, por ejemplo, A, la seguridad, B, reducir o prevenir incidencia de sabotajes o robos, C, evaluar la efectividad o el nivel de productividad del empleado, o D, evaluar el trato que se le da al cliente o consumidor en su negocio. Pero además, ese patrono tiene que entrar en una segunda etapa del análisis. ¿Y qué se va a evaluar en este análisis? 6 factores. 1. ¿Cuán intrusivo es el sistema que se está intentando implementar en la intimidad de ese empleado vis a vis la utilidad y el propósito que el patrono persigue con el mismo? 2.
las características particulares del lugar de empleo, que como saben, en tiempos pandémicos, el lugar de empleo en muchos contextos lo es ahora mismo el hogar del empleado. 3. ¿Cuáles son las funciones de aquellos empleados que están monitoreando? 4. La función de las facilidades que son objeto de vigilancia. 5. Las capacidades o la sofisticación del equipo o el dispositivo o la aplicación que se está instalando. Y 6. La utilización, publicación y uso que le dé el patrono a ese sistema. Como todos ustedes saben, hoy día, y todos aquellos que tienen teléfonos como por ejemplo Android o el iPhone, esos teléfonos le tiran un reporte a la persona, al cliente, en este caso al patrono, de cuánto tiempo estuvo el empleado en su correo electrónico, cuánto tiempo estuvo utilizando las redes sociales, cuánto tiempo estuvo en el internet, cuántos correos electrónicos le entraron, cuánto tiempo estuvo hablando en el teléfono, entre otras cosas. Es muy importante que todo patrono sea consciente que para poder implementar un programa de monitoreo electrónico, sea con cámaras de seguridad o sea con aplicaciones digitales, ese patrono tiene que notificar a todos sus empleados de que existe ese monitoreo. Esa notificación debe ser por escrito y además debe incluir lo siguiente. 1. El tipo de vigilancia o herramienta a utilizarse. Eso significa que el patrono tiene que decirle al empleado qué tipo de aplicación está utilizando, qué algoritmos o con qué algoritmos funciona esa aplicación, qué exactamente es lo que mide esa aplicación, quién programó la misma. Recuerden que hay estudios recientes que dicen que las personas que desarrollen aplicaciones o inteligencia artificial o nuevas tecnologías suelen ser personas blancas y menores de edad. Eso es importante a la hora de saber si la persona que preparó el programa tiene algún tipo de prejuicio o qué experiencia en la vida tiene esa persona a la hora de programar esa aplicación. 2. La naturaleza de los datos que se van a obtener. 3. La frecuencia con que habrá de usarse ese sistema. No es lo mismo tener una aplicación que mida dónde tú estás todo el tiempo a una aplicación que simplemente tome fotos cada cierto tiempo. Mientras más seguido o continuo monitoree la actividad del empleado, posiblemente más entre en la intimidad del mismo. 4. La localización del equipo de monitoreo, así como quién está monitoreando ese equipo, quién está guardando esa información, quién la está custodiando. 5. El grupo de empleados que estará siendo observado. Si se trata de un departamento, si se trata de toda la compañía, si se trata solamente de los choferes y conductores, entre otros. Y 6. ¿Cuál es el mecanismo administrativo que ese patrono tiene disponible para canalizar cualquier queja que tenga el empleado sobre el sistema de monitoreo? Si estamos hablando de centros de trabajo unionados o talleres unionados, esos empleados deben tener disponible el procedimiento de quejas y agravios para resolver esos asuntos. Y 7. En esa política también se deben detallar todas las especificaciones técnicas de ese programa. Es importante ser conscientes de que esas aplicaciones y esos sistemas no pueden instalarse o monitorear áreas donde el empleado espera tener una expectativa de privacidad, como lo pueden ser los baños, como pueden ser lockers o como pueden ser espacios físicos de la casa del empleado, sobre todo en estos tiempos post-pandémicos donde el trabajo remoto prolifera. Si bien estos dispositivos electrónicos o el monitoreo electrónico puede redundar en un beneficio para el patrono, es importante siempre establecer un balance con los derechos del trabajador, sobre todo con su derecho a la intimidad. Es importante que también sean conscientes de que todo sistema de monitoreo electrónico, al final del día, y más si se trata de una aplicación, es programado por un ser humano y todo ser humano tiene sus prejuicios. Así que es muy importante que antes de usted como empresa comprar o adoptar un sistema de monitoreo electrónico, usted se asesore y se cerciore de quién preparó esa programación, cuál es el perfil de la persona, qué experiencias de vida tuvo, porque todas esas características van a tener un impacto posiblemente en el reclutamiento de sus empleados, en los ascensos, en la disciplina, incluso en los despidos. Y si usted como patrono quiere prevenir la interposición de cualquier demanda donde se alegue despidos injustificados, discrimen, represalias, tratos desiguales, es importante que usted conozca no solo el producto, sino también quién lo preparó. Recuerde bien, aunque usted ya no tenga cámaras de seguridad instaladas en sus centros de trabajo, si está utilizando aplicaciones para monitorear el trabajo de sus empleados, eso también es monitoreo electrónico y usted debe tener una política disponible que notifique a sus empleados
para regir todo lo relacionado a ello. En fin, esto es una conversación que tenemos que tener todos como sociedad puertorriqueña. Cómo el ser humano, cómo los empleados podemos convivir con la tecnología sin que se vulneren los derechos de los empleados, pero que al mismo tiempo se protejan los derechos del patrono. Para más información sobre este tema, manténgase pendiente a SBGB News.